De este modo ingresamos a nuestro bloque formativo sobre los desafíos de la vida, especialmente en esta pandemia. Nosotros en el último programa hemos estado pensando sobre las reacciones disociativas. Las recomiendo a todos los que no han podido escuchar el domingo pasado, entrar al canal de YouTube y escucharlas. Esto es una sugerencia a nivel pedagógico, para que uno en cada programa vaya encontrando cómo se concatena una cosa con la otra. Porque al decir verdad, en la vida todo es una sumatoria. Nada es algo solo y aislado. Todo es sumatoria de. Por ejemplo, cuando una persona dice, estoy cansado, uno no se cansa de una sola cosa. Es esa cosa más otro esfuerzo, más otro esfuerzo más, lo que en verdad produce en la persona un cansancio. Cuando alguien dice, no aguanto más tal situación, es que pasó por una situación más otra situación con características muy similares, aunque no sean iguales, y todo eso desembocó ¿en qué? En un hartazgo, en una angustia. En el caso de la depresión, que estuve analizando hace unos programas pocos atrás, hoy vamos a recaer en eso en algún momento nuevamente, también les decía, nunca una persona se deprime de un día para el otro. Uno se aflige en el mismo día, pero no se deprime. La depresión es otra cosa, no es lo mismo que la aflicción. ¿Recuerdan las dos diferencias que hay entre depresión y aflicción? Las repasamos, dado que la audiencia se va renovando en cada domingo. La depresión siempre se refiere al pasado. La aflicción se refiere al presente. En la depresión la persona reacciona en forma anormal en proporción a la pérdida que ha tenido. En cambio, en la aflicción se reacciona en consonancia con la pérdida, ni más allá ni más acá. Esas son dos características muy, muy importantes. Quienes vamos siguiendo a Jesucristo, sabemos que no tenemos en la tierra un lugar duradero. Cuanto más vivamente lo experimentamos, tanto más apremiante es nuestra esperanza de lo venidero y la alegría en que verdaderamente el Señor nos espera, pero también nos espera según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y el domingo pasado decíamos que es muy importante la transformación de las cosas, eso que llamamos en términos de los Hechos de los Apóstoles, la metanoia, es decir, los cambios de pensamiento, los cuales desembocan en cambios actitudinales. Y así cambia nuestra conducta, y cuando se depura la conducta, el ser humano, lógicamente, va dándole un sentido al presente y empieza a ver un horizonte, generando proyectos, teniendo verdadera esperanza, contra toda esperanza, como lo hemos resaltado durante los últimos programas a la luz de la enseñanza de Pablo en la carta a los Romanos. Y así terminé diciendo el domingo pasado en este bloque que es necesario asumir para transformar. Si uno no asume, no puede transformar. Claro, es una época difícil, a veces hay mucha susceptibilidad. La susceptibilidad no deja ver, sino por el contrario enceguece. A veces las personas no transforman porque no ven. Primero hay que ver, después de ver, asumir, y después de asumir, llegar a transformar.
Pero Dios nos da tiempo. No quiere decir que nunca vamos a ver. Lo importante es, como dice San Pablo, levantarse del sueño, salir de la ignorancia, como dije hace poco en el programa, y entrar en la nipsis, esa palabra griega que significa sobriedad o seriedad en las cosas de Dios. Nosotros siempre, frente a los desafíos, cuando estamos en el camino, le pedimos a Dios que se haga su voluntad. Fue el contenido de nuestra vida cristiana hasta hoy, lo seguirá siendo eternamente, porque Jesús eso es lo que ha hecho, llevar a cabo la voluntad del Padre, y nos enseñó a que nosotros le pidamos al Padre en su nombre que se haga su voluntad. Siempre hay que tener presente que la voluntad de Dios es belleza, es luz, la voluntad de Dios es sabiduría, la voluntad de Dios es el bienestar de un ser humano. Nunca de Dios vienen cosas malas. Entonces nos planteamos hace varios programas en este momento del ciclo, y hoy nos planteamos nuevamente. Dice la carta a los romanos que Dios dispone las cosas para el bien de los que lo aman. Y si de Dios no viene nada feo, las cosas que no son buenas nunca vienen de Dios. De Dios viene solo la belleza. De Dios no viene nada que sea contrario a su esencia. Así como en otro orden, el día que nosotros nos muramos, partimos a la casa de Dios, y el juez de vivos y muertos único es Jesucristo. La esencia de Cristo es el amor y la misericordia. Claro, hay gente que puede pensar, bueno, si Dios es amor, entonces todo lo que hice, listo, me lo perdona, ya está. Bueno, empecemos por algún lado, ¿no? Primero, depurar la imagen de Dios. El amor tiene exigencias éticas. Si uno realmente no está dispuesto a cambiar, a Dios no le podemos mentir. Entonces, una de las exigencias éticas del amor es buscar la verdad. En este sentido es que el Señor, a través del Evangelio de Juan, nos dice que la verdad nos hará libres. Es cierto que uno se puede arrepentir de los equívocos de la vida antes de partir, también. Dios nos ama, seguramente Dios da esa oportunidad. Lo importante es que se haga con sensatez. Pero viene también la reflexión, ¿para qué dejar más adelante lo que podemos hacer hoy? Entonces, si hoy le podemos pedir al Señor perdón por desvíos, y no siempre, y esto lo quiero dejar bien claro, porque la experiencia pastoral que me acompaña me lo demostró. La gente cree muchas veces que uno pide perdón por culpas. No, uno pide perdón por los pecados. Los pecados son lejanía de Dios. Los pecados son siempre desórdenes de la vida, que no engendran culpa. Solo algunas cosas pueden engendrar culpa, pero hay otras que no. Son pecados, pero no son culpa. Dicho de otra manera, en el Antiguo Testamento hay 4 palabras, si acudimos a la filología del lenguaje, en hebreo, que significan pecado. En el Nuevo Testamento hay 5 palabras griegas, principalmente, que se traducen como pecado. Es decir, las palabras bíblicas tienen un sentido etimológico y un sentido semántico. El sentido etimológico tiene que ver con la raíz de la palabra. Ahora, el sentido semántico es la aplicación en un contexto que esa palabra adquiere. Por lo tanto,
cuando uno todavía no tuvo acceso a acercarse con gente que sabe verdaderamente, como lo estamos teniendo en este momento, a través de la formación, uno llega a la deducción que decir pecado no es encontrar una palabra que significa pecado. Hay 9 términos y cada uno de esos términos, a su vez, tiene una aplicación en distintos contextos. Así como les dije alguna vez, los términos, los conceptos bíblicos antropológicos son cuerpo, alma, carne y espíritu. A su vez, cada uno de esos términos tiene distintos significados según el contexto donde se emplea el término. O sea, la palabra carne, la palabra alma, la palabra espíritu, la palabra cuerpo, no tienen el mismo significado cada una de ellas en todos los lugares donde aparece. En un contexto quiere decir una cosa, en otro contexto quiere decir otra cosa, porque son términos hebreos y griegos. Por eso digo, nosotros tenemos la traducción de la palabra, y en esto hay que saber, como en tantas cosas, agachar la cabeza y dejarnos enseñar. Eso es propio de la docilidad. La docilidad es una virtud que deriva de la humildad. La persona dócil es la persona que tiene apertura para dejarse enseñar por quienes más saben. Con esto les estoy mostrando un abanico que, así como en estos conceptos bíblicos antropológicos que estoy señalando, paralelamente la palabra pecado, al tener 9 acepciones y a su vez cada término tiene distintos usos, imagínense qué complejo que es el tema. Pero vamos a hacer, digamos, una síntesis diciendo lo que antes mencioné. Todo pecado es un desorden, de algún modo o de otro es un desorden. Entonces no todos los desórdenes implican culpa. Hay gente que cree que la palabra pecado es igual a culpa. No, no es igual a culpa. Culpa, la palabra amón en hebreo, es uno de los 9 términos bíblicos que se traducen en este caso como culpa. Entonces digo, qué importante es no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. En este sentido es que cuando uno va buscando la voluntad de Dios, porque sabe que Dios es belleza, y de ahí en más todo lo que se puede desmembrar de ese término belleza, uno busca la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nunca va a exigirnos algo que nos deprima. La voluntad de Dios es simplemente saber aceptar. Y esto muchas veces supera la capacidad racional. O sea, dicho en otros términos, una cosa es entender la voluntad de Dios y otra cosa es aceptar la voluntad de Dios. Ahora, hay algo que es muy evidente en la vida de la Iglesia, en estos 2020 años que llevamos. Dios no confunde, ni juega a las escondidas. Por lo tanto, cuando uno tiene depurada la imagen de Dios, ahí sí uno empieza a relacionarse con Dios pidiéndole que se haga su voluntad. Que se haga tu voluntad fue el contenido de la vida del Señor, vuelvo a decir. Y en este sentido, quiero traer a colación unas palabras que en mi lectura personal, espiritual, esbozo de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es Edith Stein. Fue una filósofa judía conversa al cristianismo que se hizo carmelita de clausura. Y ella murió en la cámara de gas en Birkenau, en ese campo de concentración, leyendo la liturgia, el gas la fue durmiendo y la fue matando. Porque a pesar de que era conversa, no le importó a Hitler en su momento y la hizo mandar a matar en la cámara de gas.
Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es el nombre religioso de Edith Stein, repito, dice: Él vino al mundo para realizar la voluntad del Padre, no solo para expiar con su obediencia el pecado de la desobediencia, sino para retornar a todos los hombres al camino de la obediencia. O sea, en este seguimiento incondicional, el Señor ha venido para, diríamos en términos ya más cercanos a nosotros, vino a aderezar la voluntad del hombre, para que no seamos rebeldes, para que por tanto busquemos la voluntad de Dios, sabiendo que siempre es bella. Para eso hay que desdibujar imágenes de Dios tales como castigador, enjuiciatorio, condenador. Jamás salió esto de la boca de Jesús. Díganme si alguien escuchó a Jesús diciendo que el Padre castiga, que el Padre inculpa, que el Padre enjuicia. Nunca salió esto de la voz de Jesús. Por lo tanto, tenemos que aderezar la voluntad y clarificar bien la imagen de Dios. Dios es amor. Lo revela así la Escritura. A la voluntad creada no le ha sido dado el ser soberanamente libre. Ella está llamada a adecuarse a la voluntad divina. Si se somete libremente a esa adecuación, entonces le es concedido cooperar libremente con el perfeccionamiento de la creación. Pensemos en San Francisco de Asís, cómo hablaba con las criaturas. Todos eran hermanos, el hermano lobo, el hermano árbol, el hermano planta. Él tuvo una comunicación con la creación de Dios que nos habla de esa grandeza que había en su alma, de cómo ha amado todo lo que es creación de Dios, y ni qué hablar a las personas. En cambio, si nosotros, siendo criaturas libres, nos negamos a esa adecuación, empezamos a esclavizarnos, porque no estamos en gracia de Dios. Y esa esclavitud que el hombre moderno o posmoderno va viviendo hace que el hombre se desespere, se golpee la cabeza, no sepa qué va a hacer hoy mismo, ya no mañana. Se entra en un estado de agitación, en un estado de intolerancia. Se cierran los horizontes de la vida. Se entra en una desazón, porque cuando las expectativas humanas están en otros seres humanos, ahí el sentido de la vida se pauperiza muchísimo. Como lo hemos analizado la vez pasada en el programa anterior, aplaudamos a Dios. Eso no quita no reconocer a los médicos, no reconocer a los agentes de salud. O cuando dijimos, dale alegría a mi corazón, que se cantó un día, pero ¿a quién le pedimos alegría al corazón? La gente cantaba porque otros cantaban, pero no se pensaba, pero ¿a quién le decimos que nos dé alegría? Porque si yo veo a una persona y le digo, ¿me alcanzás un vaso de agua?, yo identifico a quién se lo pido. Si le digo a una persona, ¿me podría llevar estas flores a la iglesia?, identifico a la persona que digo. Pero si cuando canto digo, dale alegría a mi corazón, y no sé a quién se lo pido, porque no quiero doblarme delante de Dios, y se acaba todo. Eso es un impulso nada más. Y me extrañó porque el que inició esto fue un director judío, y a veces recuerda algunas palabras del Papa Francisco, ¿no? Un director de, no sé si de televisión o de qué es. Digo, está la fe en Dios, pero no mencionó a Dios. Entonces, claro, ahí está el vacío existencial, porque se va cayendo en el efecto dominó. Una cosa lleva a la otra. Cuando Viktor Frankl, este psiquiatra, sabemos, judío, habla
del vacío existencial, el vacío es toda la vida. Es decir, ya no es un área de mi vida que todavía tengo que nivelar o pedirle a Dios que me ayude, sino es toda la vida. Ya nada tiene sentido. Como mucha gente se pregunta cuando se siente en esta experiencia que se llama aporística. ¿Por qué es aporística? Porque la palabra aporía quiere decir callejón sin salida. Entonces, cuando la gente se siente acorralada, de ahí la palabra corralito, porque psicológicamente hay un acorralamiento, la persona va cayendo. Ahí empiezan a tomar ansiolíticos, ahí las personas empiezan a angustiarse, charlan con otras y se potencian más. Lo peor que hay es potenciarse. Cuando una persona está angustiada, tiene que buscar a alguien que lo alegre. Cuando una persona está triste, tiene que buscar una persona que le dé un poco de vida, que no va a ser siempre reírnos o saltar, va a ser una palabra sabia, esa palabra que sale de la boca de las personas sabias, porque una sola palabra sabia, o bien le llamo de orientación, nos puede abrir un panorama inmenso. De hecho, nos pasa a todos en la formación, mientras estamos escuchando algo, y una palabra, hay dos frases que a uno interiormente lo movilizaron, y bastaron esas dos, bastó esa una palabra para ponerme de pie, lo que es la sabiduría, ¿no? Por eso se elogia mucho la sabiduría en la Biblia. Recordemos que la voluntad del hombre mantiene todavía la posibilidad de elección, y eso es algo que no tenemos que permitir que nadie la pueda asir, es decir, que nadie la pueda agarrar. Las elecciones tienen que ser personales, vos elegís. Es necesario encontrarse en esta tesitura. Me quiero poner mejor, quiero ir adelante, ¿cómo quiero seguir el resto de mi vida? Escuchamos muchas cosas que se van dando en un noticiero, en algún comentario, en alguna red social, porque ahora todo va a ser distinto, y cuando a la gente le dicen todo va a ser distinto, la gente, ay, 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 es como, ¿cómo será? No veo nada. Al decir todo va a ser distinto, eso es un pensamiento totalmente masificante, que asusta a las masas. No temas. Recuerden que el no temas en la Biblia aparece 350 veces. Porque ante la nada, ante el no saber, todo va a continuar porque el mundo lo va a llevar Dios. Y los que estamos en el camino sabemos que es así. Y así pasó la historia hasta nuestros tiempos. Pero cuando una persona no está con Dios y le dicen todo va a cambiar, ¿no? Los que no sabíamos computación, algún día empezamos a aprender, no es como los chicos ahora. Yo cuando iba al colegio primario o secundario no había computadoras. ¿Cuántos de ustedes como yo habremos empezado en un teclado de la máquina de escribir, manual ASDFG HJKLN? Después pasamos a la eléctrica, después pasamos a la electrónica y después pasamos a la computadora. Y lo pudimos hacer. No nos dejemos engañar por estas palabras que brotan de corazones muy ansiosos. Los orantes sabemos que el secreto está en la oración. Y los que estamos en el camino somos todos orantes. Es importante estar en comunidad. Siempre tener una comunidad de pertenencia, porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder ir avanzando. La fe se celebra en comunidad, no solos. Ojalá muchos de ustedes también, cuando volvamos a la normalidad, dando los pasos que haya que dar, muchos hermanos puedan venir a nuestra casa de formación y oración, la Divina Misericordia, que está ubicada en Almagro. Es muy fácil de llegar. A retiros, asambleas de oración.
sobre todo los que no tienen comunidad, ¿no? Es otra experiencia. Recuerden que el orden es muy necesario en todo. Cuando te dicen, va a cambiar todo, todo va a ser distinto, te están mostrando la nada, no es un horizonte. No se te dice, esto va a cambiar por esto va a ser así. La gente se potencia, y lo que va a pasar, y lo que van a hacer. Estos son discursos de hombres. Maldito aquel que tiene la confianza en los hombres, bendito aquel que tiene la confianza en Dios. Nosotros los que estamos en el camino siempre es en Dios. Y le pedimos a Dios que inspire a nuestros gobernantes, es decir, a todos los que van rigiendo el mundo entero, pero para el bien de la sociedad. Y Dios siempre se ha manifestado, Dios no está durmiendo. La voluntad se hace inconstante, se hace inestable cuando es acosada por dudas y por escrúpulos, o se enquista en un extravío, digamos, donde la gente dice, no sé ni idea lo que va a pasar, yo prefiero morirme, ¿no? O sea, eso es enquistarse en un extravío. No, sigamos el consejo siempre del Señor. Bástale a cada día su propio afán. Pensar que nuestra vida pende de un hilo finito de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice basta, basta, aunque seas el más poderoso de la tierra, el más rico, el más inteligente, el más. Te arrepientes de tic y ya no existís más. Así parte la gente. Y los hombres, con sus comentarios ansiosos, repletos y plagados y revestidos de angustia, eso largan como mensaje a la gente, y la gente entra en un malestar interior, cuando el Señor dice, bástale a cada día su propio afán. O sea, vos preocupate en el hoy, y uno tiene que esperar de Dios. Dios se pronuncia todos los días. Qué importante es entonces la obediencia ordenada por Dios, porque libera la voluntad esclavizada de las ataduras de las criaturas y la va conduciendo a un retorno a la libertad. Una persona, ¿cuándo es libre? Cuando puede elegir, ahí es libre. En cambio, si te dicen, mirá que todo va a cambiar, te están mostrando un paredón, porque vos no ves nada, tu visión se acorta y caes en un estado depresivo. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Así se manifestó en la historia. No hagamos caso a las personas que aducen argumentos plagados de ansiedad y de angustia, porque lo que tienen en su interior lo están transmitiendo, salpican, proyectan alrededor. Y los que están alrededor, un poco bajo la incertidumbre, se deprimen notablemente con eso. No son mensajes de esperanza, ¿eh? Por eso es importante siempre poder elegir. Ya sabemos que las normas han existido siempre y que son buenas porque nos ayudan a ordenarnos. Hay normas que son teónomas, otras que son heterónomas y otras que son autónomas. Las normas teónomas son las que el mismo Dios propone, que son modos de conducta las normas, modos de conducta. El Señor dice, hace esto, evita aquello. Simplemente, como estamos pasando por este momento de la formación, les digo, recuerden los mandamientos, los 10 por lo menos. Hace esto y no hagas aquello. Ya sabemos que los mandamientos en la ley son 413, no son 10. Pero no importa, no se caigan de la silla los que lo escuchan por primera vez. Ya vendrá su momento en que explicaré esto. Pero digamos los 10
ese código de leyes que fue atribuido para organizar a una sociedad que estaba vagando en el desierto, dice, hace esto en relación a Dios, no hagas aquello, y lo mismo en relación al prójimo. Así se dividen los 10 mandamientos, en relación a Dios y al prójimo. Jesús, hay muchas normas teónomas que son cristónomas o llamadas cristógenas, las dos. El Señor mismo dice, perdoná 70 veces 7. Uy, pero yo no puedo, Señor, porque lo que me hizo no tiene nombre. Perdoná como yo perdoné y te lo enseño en el Padre Nuestro. Hoy no podés, no importa, que sea mañana, pasado, el año que viene, pero andá caminando en esa dirección. No devuelvas el mal. Bendecí a los que te maldicen. ¿Ven? Son normas cristógenas dentro de las teónomas, ya que Jesucristo es Dios. Y las normas autónomas son las que uno se da. Todos los días uno dice, bueno, me levanto a tal hora, voy a desayunar, después oro, laudes, después hago esto, después aquello, ¿no? A tal hora me ducho, a tal hora hago tal cosa, después llamo, o sea, uno tiene normas, a tal hora almuerzo, a tal hora ceno, y las normas son buenas, son propuestas de ordenamiento, por eso son buenas. Sin embargo, hay otras cosas donde si no estamos muy atentos podemos perdernos, y me refiero a la capacidad de elegir. Mientras uno elige, está conectado con la capacidad de pensar. Y si una persona está conectada con la capacidad de pensar, nunca se va a deprimir. Toda persona que se deprime patológicamente está desconectada de la capacidad de pensar. Y todo el tratamiento convencional, mixto, en este abordaje mixto entre la fe y la psicología, consiste en volver de a poco, cognitivamente, llevar a una persona desde la fe a que se vuelva a conectar con la capacidad de pensar. Mientras pensamos somos libres. Si somos libres, nunca te vas a deprimir. Por eso defendamos mucho esto y para eso hay que estar atentos. Estén en Gregorain, dice el Evangelio de Marcos, ¿no? Es decir, vigilantes. Mientras uno piense, pero pensemos desde Dios y en la fe y pensemos con Cristo, es decir, apoyándonos en la palabra. Si no, ¿de qué sirve decir, tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos? Como lo cantamos tantos años en el Salmo 18b. Si la palabra de Dios es la verdad y la luz de mis ojos, yo voy a estar atento a tu palabra. Tu palabra hoy también nos dice, como lo dije antes, 350 veces, no temas, no temas. Estoy con vos. Hoy lo dijo el Papa, en la homilía el Papa Francisco, no los dejaré huérfanos. Los que estamos con Cristo no tenemos experiencia de orfandad. Recordemos esto.